Siempre leí los relatos más bizarros que juramos que son ficción hasta que los sentimos en carne propia, pero el mío no tiene fantasmas de sábana. Les aseguro que el terror es muy real, ese que se queda en el alma y te consume. Para darles un contexto, mi nombre es Hugo y yo trabajaba como auxiliar de limpieza nocturno en el Hospital Municipal Santa Lucía. Esto ocurrió en 2018 y en esa época yo era básicamente un zombi. Mi vida se resumía a fregar pisos fríos de pasillos, pulir las camillas de 1900 de acero inoxidable y, lo peor de todo, enfrentar el sótano, la maldita y helada morgue. Acababa de pasar los 30, vivía en un minúsculo apartamento compartido cerca del hospital y estaba hundido en una culpa que me sofocaba. Un peso que tenía que ver con una muerte, un testimonio falso y un pacto de silencio que creía que me iba a atormentar para siempre. En aquel entonces yo era solo un tipo intentando sobrevivir, con el alma medio oxidada, pero con un pedazo de decencia que insistía en gritar. El doctor Torres, en esa época, era un médico residente arrogante, pero mi amigo de la cerveza después del turno. La tragedia fue cuando el ventilador de soporte vital falló con un paciente intubado, y la versión oficial era que el mantenimiento no había sido suficiente. La verdad que yo encubrí es que Torres había firmado el equipo como revisado, que sabía que estaba roto porque estaba enfocado en desviar fondos de insumos. Le mentí a la policía, diciendo que él había intentado encender el aparato y que la responsabilidad era de la enfermera. Esa mentira creó un abismo en mi vida, y yo cargaba el peso de haber vendido mi moral por una amistad falsa, y unos pocos billetes que me dio para callarme la boca. Me sentía sucio, literalmente, limpiando la mugre de otros mientras mi alma se pudría. La rutina de limpieza nocturna era un velo espeso de silencio y olor a desinfectante, pero aquel martes, la niebla pesada de mi vida fue rasgada. Estaba en el pasillo del 6º piso, el sector de neurología, cuando vi un movimiento inusual en la puerta de la UCI de trauma. Generalmente, ese lugar era estéril y desolado, pero había guardias y enfermeros cuchicheando con expresiones serias. El murmullo era sobre un accidente grave, un coche de lujo destrozado en la vía Dutra, y la víctima era alguien importante. Ese tipo de noticia corre como electricidad por los pasillos del hospital, y con cada susurro sentía un escalofrío diferente. Fue cuando una enfermera más antigua, doña Carmen, con sus gafas de montura gruesa y mirada de quien ya ha visto demasiado, se detuvo a mi lado y me dijo, con la voz baja y ronca: «Tu amigo de viejos tiempos, Hugo, está aquí, y no está nada bien». El mundo se detuvo, y el cubo de agua que yo sostenía casi cae en el piso pulido. Era él, el doctor Torres, pero no el Torres de trajes caros y coche de lujo. Este era un Torres atrapado. El accidente lo había dejado con una lesión medular altísima. Estaba allí, en la UCI, paralizado del cuello para abajo, con control solo sobre los movimientos de la cabeza. Fui instruido a limpiar su habitación, un aislamiento que más parecía un cubículo de vidrio, con monitores pitando a ritmo incesante. Cuando entré, la escena era de un terror particular. El hombre que envidiaba, odiaba y temía, ahora era apenas un busto viviente, con el rostro pálido e hinchado. Vi en sus ojos, esos ojos azules, antes tan llenos de arrogancia, una mezcla desgarradora de pánico y odio impotente. Sus primeros días allí fueron una tortura silenciada. Yo iba a limpiar la habitación, siguiendo un ritual de barrido metódico. Mientras limpiaba, él se quedaba observándome. Era una mirada pesada, que ya no era de superioridad, sino de un animal acorralado que sabía que yo guardaba su peor secreto. Sentía cada movimiento de mi escoba como un juicio. Él no podía hablar, tenía el tubo en la tráquea, pero sus ojos eran un universo de palabras no dichas. Empecé a notar una cosa extraña, una manía nerviosa. Se quedaba
moviendo la cabeza, una ligera rotación hacia la izquierda y hacia la derecha, como si estuviera intentando desalojar una mota invisible en la almohada. Al principio pensé que era espasmo, pero luego percibí que eran movimientos rítmicos, casi un tic. Fue en el tercer día de su internación que lo bizarro se materializó. Yo estaba pasando un paño húmedo en la barandilla de la cama, cerca de su cabeza, y me agaché para limpiar una mancha en el suelo. Cuando me levanté, su mirada estaba fija, pero no en mí, sino en mi mano. En realidad, estaba fija en la pequeña toalla de lino que yo había doblado en el bolsillo de mi pantalón, donde guardaba la llave del depósito. En ese instante, él hizo un movimiento más acentuado con la cabeza, un no rápido y brusco, y después un segundo movimiento más lento y preciso que dirigió mi mirada hacia la sábana que lo cubría. El color de la sábana, un blanco hospitalario gastado y áspero, contrastaba con un punto minúsculo, casi imperceptible, a la altura de su cadera, una costura diferente que parecía haber sido hecha a toda prisa. Mis músculos se tensaron. Ese pedacito de costura parecía un signo de interrogación en medio de un desierto blanco. No era una costura de lavandería, era un remiendo burdo, hecho con un hilo de color extraño, casi negro, en una tela que era blanca sucia. Supe al instante, con esa certeza que te hiela el estómago, que allí había algo. Torres, a pesar de estar paralizado, había tenido la capacidad de coser algo allí, o pedirle a alguien de confianza que lo hiciera, antes de que la parálisis fuera total, o tal vez inmediatamente después. La ubicación a la altura de la cadera era el punto más distante del alcance de los médicos y enfermeros que se enfocaban en su tórax y cabeza. En ese mismo turno en medio de la noche, cuando las luces estaban en el modo más débil, el silencio era interrumpido solo por el bip cadencioso de los monitores, y el sueño era el enemigo de todos. Volví. Fingí que estaba revisando el stock de papeleras hospitalarias en la esquina de la habitación. Me puse de espaldas a Torres, pero usando el reflejo pulido del cristal de un monitor, lo observé. Estaba con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Yo me movía muy despacio, intentando parecer aburrido y desinteresado, y entonces, sin que nadie pudiera notarlo, él comenzó a mover la cabeza de nuevo. Ya no era el tic nervioso de antes. Los movimientos de su cabeza que noté ya no eran espasmos, eran intencionales. Percibí que estaba usando un sistema, probablemente algo que inventó allí mismo, en ese calabozo de metal. Era la hora del reloj. Movía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero se detenía en ángulos específicos. Yo estaba cerca de la mesa de noche, fingiendo organizar lo que había allí, y mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, intentando descifrar el patrón. Recordé los tiempos en que él solía dar instrucciones complejas a los residentes en la sala de cirugía, siempre usando analogías rápidas. De repente, la analogía vino. Si la cabeza es la manecilla, el reloj es el mundo. Me arriesgué. Cuando hizo un movimiento rápido hacia la izquierda, deteniéndose por un segundo, miré el reloj de pared. 9 horas. Luego, hizo un movimiento más largo, deteniéndose en el centro, 12 horas. Hice un gesto minúsculo, casi imperceptible con los ojos, apuntando a la sábana. Él repitió el movimiento hacia las 9 horas y, esta vez, agregó un parpadeo lento y dramático. En ese momento, entendí que el parpadeo era el enter o el sí. Me estaba pasando las coordenadas del pendrive cosido. Yo estaba paralizado por el miedo y la adrenalina. El hombre que destruyó mi paz y a quien ayudé a encubrir un crimen me estaba dando la llave para la redención, y eso era más aterrador que la propia muerte. No podía respirar bien. El aire de la UCI es seco, frío y huele a desesperación y antiséptico. Para mí, ahora olía a oportunidad y riesgo de vida. Con cada movimiento de su cabeza, sentía un escalofrío. Él comenzó la serie.
3 movimientos rápidos a la derecha, 3 horas, un parpadeo. Yo anoté mentalmente. Columna 3, un movimiento largo a la izquierda, 9 horas, 2 parpadeos. Línea 9. La comunicación era intermitente, tensa, se detenía, exhausto, y yo continuaba limpiando, disimulando el temblor en mis manos. Cada segundo parecía una hora de interrogación. La urgencia en sus ojos era brutal, casi rogándome que fuera rápido. Él sabía que el tiempo se estaba agotando y que pronto la sábana sería cambiada. La secuencia completa era de una precisión quirúrgica, como si él hubiera ensayado aquello durante días, incluso acostado e inmóvil. 3 a la derecha, columna 3, 1 a la izquierda, línea 1, 4 a la derecha, columna 4, 1 largo hacia arriba, línea 12, y así sucesivamente. Percibí que estaba describiendo una coordenada, el punto exacto donde la costura era diferente. Era un mapa mental proyectado por un hombre atrapado en su propio cuerpo, usando la única cosa que le quedaba, la inteligencia fría. Terminé la limpieza de la habitación, me despedí mentalmente de mi cordura y salí, con un mapa de riesgo criptografiado en mi memoria. Esperé hasta el próximo turno, de madrugada. Yo sabía que el equipo de enfermería estaría más relajado en el pico del agotamiento nocturno y que los pocos guardias estarían haciendo sus rondas más espaciadas. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor desacompasado. El miedo a ser atrapado era un sabor metálico en mi boca, pero era eclipsado por una adrenalina extraña. Una sensación de que aquella era mi única oportunidad de anular la culpa que yo cargaba. No era sobre venganza contra Torres, sino sobre la redención de Hugo, el tipo que se había vendido por cobardía. Entré en la habitación, simulando la limpieza de rutina, y mi cuerpo actuaba solo, entrenado por la repetición exhaustiva de mis movimientos. Llegué a la coordenada en la sábana. El remiendo era exactamente como imaginé, una costura fea y apresurada. Me agaché al lado de la cama, supuestamente limpiando una rueda de la camilla, y con la mano protegida por el guante de látex toqué el área. Sentí algo duro y pequeño bajo la tela. Era el pendrive, sin duda. Torres, que me observaba con la cabeza erguida y los ojos fijos, hizo un movimiento minúsculo con la ceja, una confirmación silenciosa que me heló hasta los huesos. En ese momento, él no era el médico poderoso, era un cómplice en desesperación y yo, su ejecutor silencioso. Con una precisión que jamás imaginé poseer, saqué la pequeña navaja suiza que mantenía en el bolsillo de mi pantalón de limpieza. La navaja tenía una hoja minúscula, ideal para descoser, y yo la usaba para abrir bolsas de basura hospitalaria más resistentes. Comencé a trabajar en el remiendo. El ruido de la tela siendo cortada era casi inaudible, pero para mí sonaba como una alarma ensordecedora. Cada corte liberaba un hilo del hilo negro y duro, y usaba la pinza de una de mis herramientas para tirar, despacio, con la paciencia de un orfebre. Torres no parpadeaba, sus ojos seguían cada movimiento mío en el reflejo de la ventana. El pendrive era negro, minúsculo, casi invisible en la palma de mi mano, y tenía un grabado grotesco en el lateral, la inicial T rayada a cuchillo. La sensación de tenerlo en la mano fue impactante. Era el peso físico de toda la corrupción del hospital. Lo escondí en mi bolsillo interno, junto a la navaja, y con un movimiento de genio, tomé el pequeño rollo de esparadrapo que estaba en la mesita de noche. Con la punta de los dedos, volví a pegar la costura, creando un sello temporal. Quedó disimulado, casi imperceptible. Miré a Torres. Cerró los ojos, lentamente, en señal de alivio, y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, de gratitud. Salí de la habitación y la sensación era que acababa de robar una bomba de tiempo, no un pendrive. Los guantes de látex, que siempre me protegían de la suciedad física del hospital,
ahora parecían insuficientes para la suciedad moral que acababa de abrazar. Respiré hondo en el pasillo. El olor a ozono y desinfectante no me calmaba. Miré el reloj digital en la pared. Esos números rojos parecían burlarse del tiempo. 3:17 de la mañana. Tenía el objeto, pero la parte más arriesgada estaba por comenzar. Salir del hospital con la prueba de la corrupción. Fui directo al ala de empleados, en el sótano, mi refugio habitual. Me senté en el vestuario, me quité el uniforme azul marino y me puse mi ropa de civil. Una camiseta gris gastada y una chaqueta de nylon. El pendrive dentro de mi bolsillo parecía pulsar. No era frío como metal, era caliente como si estuviera absorbiendo el calor de mi mano. Esa T rayada me recordaba que no había sido cosido allí por un santo. El doctor Torres era una rata acorralada intentando salvar su propia piel, y yo era el único que él consiguió usar para garantizar que su secreto no muriera con él. Mi plan era simple: salir por la puerta de servicio, lejos de la recepción principal. Tenía que ser rápido y parecer completamente normal, como si estuviera terminando un turno agotador más. Pero en el momento en que pasé por la rampa de acceso del sótano, sentí el cambio en el aire. No era el olor del hospital, era la tensión. Un guardia alto, Meneses, un tipo que nunca estaba allí, estaba parado cerca del reloj de fichar, mirando fijamente hacia la rampa. Sus ojos eran fríos, fijos, y vestía un chaleco táctico que yo nunca había visto. Meneses me vio y no desvió la mirada. No sonrió, no saludó, solo se quedó allí, como una estatua de cera. Ese contacto visual me traspasó. Mi cuerpo se puso instantáneamente rígido y supe que algo andaba mal. Si Torres era corrupto, no actuaba solo. El sistema tenía tentáculos y alguien allí ya sabía que la prueba había cambiado de manos. Yo continué andando, fingiendo indiferencia, y cuando pasé por su lado, Meneses habló con la voz grave, sin quitarme los ojos de encima. Noche larga, Hugo. Tómalo con calma. La frase era normal, pero el tono era una amenaza velada. Apenas pude responder, solté un gruñido y continué andando, apresurando el paso. Mi mente gritaba que necesitaba desaparecer de allí. Crucé el patio de ambulancias, vacío y silencioso, y me dirigí al muro trasero, donde había un portón secundario, casi siempre sin llave. Cuando alcancé el portón, que chirrió fuerte cuando intenté abrirlo, escuché pasos rápidos detrás de mí. Eran pasos pesados, de bota, y el ritmo era inconfundible. Meneses venía corriendo. Cuando escuché el sonido de esas botas pesadas en el asfalto, el pánico me dominó. El portón estaba atascado y perdí preciosos segundos. Mis manos, hace poco tan firmes para descoser, ahora temblaban al intentar abrir el cerrojo. Me giré a tiempo de ver a Meneses doblando la esquina del patio con la linterna táctica en la mano. El haz de luz me alcanzó, cegándome por un instante. No gritó una advertencia, solo aceleró, y la expresión en su rostro era de un depredador, no de un guardia de seguridad. No quería arrestarme, quería el pendrive. Solté el portón y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, y dependía. Ese hospital era un laberinto que yo conocía como la palma de mi mano, pero en la oscuridad y bajo presión, cada pasillo parecía moverse y cerrarse. Doblé la esquina hacia el depósito de basura, un área que solo yo conocía bien, esperando usarlo como cobertura. El olor a residuo orgánico y material desechado era sofocante, pero era mi elemento. Meneses, al ser mucho más grande, no podía seguirme en las maniobras apretadas. Me lancé detrás de un contenedor gigante de basura reciclable. Meneses se detuvo en la entrada del callejón y su linterna barría la oscuridad. Yo podía oír su respiración pesada, el sonido de la cadena del portón que había dejado abierta, golpeando el metal.
Mi corazón estaba en la garganta y yo intentaba controlar mi respiración para que no me oyera. El pendrive en mi bolsillo parecía quemar. Era lo único que importaba. Ahora, ese momento de silencio fue el clímax de la tensión. Yo estaba a pocos metros de un hombre que, yo sabía, no dudaría en lastimarme, y la única cosa que me separaba de mi pasado de culpa era un disco minúsculo de memoria. Sentí la punta de la navaja en mi otro bolsillo, pero no era para luchar. Tenía que ser más inteligente. Mi foco se dirigió a una pequeña boca de alcantarilla pluvial, justo allí, cerca del contenedor. De repente gritó: «Sé que estás ahí, Hugo. Devuelve lo que tomaste y... nadie se enterará de nada. Solo dame el maldito pendrive». Su voz era ronca y llena de autoridad. Yo no respondí. En su lugar, actué. Tomé el pendrive, me quité la chaqueta, envolví el aparato en ella y la arrojé con fuerza hacia la dirección opuesta, hacia la rampa del sótano. Meneses reaccionó al sonido corriendo hacia allá, pensando que yo estaba huyendo. En el momento exacto en que Meneses corrió en la dirección equivocada, me agaché y me apreté en la boca de la alcantarilla. El olor era a lodo y moho, y el espacio húmedo y apretado era asqueroso, pero era mi ruta de escape. Me arrastré por el túnel estrecho, sintiendo el musgo frío en mi piel, y con cada metro me distanciaba de los reflectores y del sonido de la voz de Meneses, que ahora estaba furioso, gritando mi nombre en el patio. La humillación que él sentía era mi único triunfo, y lo usé. Salí de la alcantarilla, algunas cuadras más adelante, en un terreno baldío con hierba alta, completamente embarrado, y oliendo a cintos, desagüe, pero libre. El abrigo con el pendrive se quedó atrás, en la dirección opuesta, una distracción. La primera cosa que hice fue ir a la terminal de autobuses. Tomé un autobús nocturno hacia el interior. No podía volver a casa. Era el primer lugar donde buscarían. Durante el viaje me sentí sucio, tembloroso, y la culpa que sentía antes dio lugar a una euforia mezclada con un miedo real a la muerte. No tenía el pendrive, pero la información estaba en mi cabeza. Recordé lo que había visto cuando Torres movió la cabeza. No era un mapa de la sábana, era un código de acceso, un passcode cifrado con la hora del reloj. Eran las coordenadas digitales para el archivo en el pendrive. Él me había pasado la llave para abrir la puerta del infierno. Cuando llegué a un pueblito que parecía haberse detenido en el tiempo, alquilé una habitación vieja y busqué el primer cybercafé abierto. Yo estaba desesperado, pero tenía que ser metódico. El cybercafé era oscuro, con olor a cigarro viejo y el café recalentado, y el único empleado parecía haber renunciado a la vida. Usé una computadora en la esquina más discreta. Limpié el pendrive, que estaba envuelto en la chaqueta y tirado en el contenedor de basura antes de huir, y lo conecté en el puerto USB. La contraseña era larga, una secuencia de 12 dígitos que traduje de los movimientos de cabeza de Torres, y en el tercer intento la carpeta se abrió. El contenido era chocante, hojas de cálculo detalladas, audios de negociación de 1970, sobornos, recibos falsificados y correos electrónicos que exponían no solo a Torres, sino toda una red de sobornos que involucraba a la dirección del hospital y proveedores de equipos. La falla en el ventilador, el paciente que murió, todo estaba allí, documentado en detalle. Mi estómago se revolvió, pero la culpa de años comenzó a disolverse. En ese momento, yo ya no era el Hugo cobarde, era el hombre que tenía la prueba. Copié todo a la nube, a 3 lugares diferentes, y después, con el alma ligera por primera vez en años, accedí al sitio web de la Contraloría General de la Unión. Redacté una denuncia anónima, sin dar mi nombre, pero detallando el nombre de cada persona en las hojas de cálculo y la ubicación exacta de las pruebas en la nube. Di el contexto de la muerte del paciente y del soborno que yo había encubierto.
sin mencionar mi nombre, solo la verdad desnuda y cruda. Fue catártico. Borré todos los rastros de la computadora del cybercafé y destruí el pendrive, rompiéndolo en pedacitos minúsculos y tirándolo a la basura común, en el basurero de la calle. Salí de aquel lugar con el sol saliendo, sintiendo el calor en el rostro, un calor que no era de fiebre, sino de libertad. Meneses y el hospital nunca me encontraron. Sin el pendrive físico y sin mi rastro digital, el caso contra mí se evaporó, si es que existió formalmente. El desenlace, para mí, fue la paz. No volví a ver al doctor Torres, pero la noticia de su arresto y el de otros directores del hospital, algunas semanas después, explotó en los periódicos. El artículo citaba el descubrimiento de pruebas digitales innegables de corrupción. Mi redención fue silenciosa, anónima y eficaz. El hospital cerró para una auditoría masiva y el sistema corrupto se desmoronó. Me mudé a otra ciudad, volví a trabajar con limpieza, pero ahora duermo con la conciencia limpia. El código de horas, los movimientos de cabeza de Torres y el miedo de aquella noche son las cicatrices que me recuerdan que la vida tiene una manera bizarra de darnos una segunda oportunidad.